Pero bueno. Pues si recordáis... un poquito ahí. Sí, probando. Venga. Si recordáis la predicación de Esteban la semana pasada, este año como iglesia vamos a reflexionar bajo el lema Juntos buscando revelación, basado en ese texto de Efesios 1 que pudimos estudiar la semana pasada. Y hablamos de recorrer este camino juntos porque como iglesia es vital que todos caminemos en la misma dirección. Lo hacemos porque sabemos que Dios no nos ha llamado a vivir la fe en solitario, de forma individual, sino como cuerpo, como familia, como pueblo. Con su iglesia local, pero también con la iglesia universal, allí donde se reúna. Y como cuerpo, como bien nos decía ahora Esteban, nos dolemos cuando alguien sufre, nos regocijamos cuando alguien se alegra y también queremos asegurarnos que caminamos juntos en una misma dirección, que nadie se queda atrás. Así que este año profundizaremos en lo que significa en la Biblia pues, ir juntos. En segundo lugar, hablamos también de recorrer ese camino buscando revelación. No queremos marcar nosotros el camino. La semana pasada, si recordáis, Esteban nos hablaba que tenemos una brújula para poder recorrer ese camino de forma más fiable. ¿Recordáis cuál era esa brújula? El Espíritu Santo. Muy bien. Queremos que sea Dios quien marque el rumbo. Queremos que sea Él quien nos dirija, quien nos guíe a través del camino que queremos recorrer juntos. Y a veces es complicado. Vivimos en una sociedad en la que escuchamos muchas voces. Todo el mundo tiene muy claro cuál es el mejor camino a recorrer, la mejor forma de vivir, el modo correcto de enfrentar cada situación. Hay muchas voces que nos dicen en nuestro día a día por dónde debemos ir, qué camino debemos seguir. Pero como iglesia queremos que sea el Señor quien guíe nuestro camino, que nos muestre cuál es el rumbo correcto a través de su palabra, que nos dé paz a través de cualquier decisión que debamos tomar en nuestro día a día, como iglesia y también en individual cada uno. Por lo tanto, no solo hablamos de la vida de la iglesia, hablamos también de nuestra vida, de cómo es nuestro día a día entre la semana. A veces corremos el riesgo de hablar de la iglesia y pensar que estamos hablando de nuestros domingos, pero Dios quiere guiarnos de forma práctica en nuestro día a día también, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia, con nuestros vecinos, amigos, compañeros. Si dejamos a Dios exclusivamente para los fines de semana, estamos perdiendo una gran oportunidad. Este camino, este recorrido del que estamos hablando, tiene un impacto en tres dimensiones principales y lo hemos mencionado aquí en la iglesia alguna vez. En primer lugar, hablamos de una dimensión vertical en nuestra relación con Dios. En segundo lugar, hablamos de un plano, digamos, horizontal en cómo nos relacionamos entre nosotros como familia en Cristo. Y hay una tercera dimensión que es la que nos lleva a construir relaciones hacia afuera con todo aquel que no conoce a Dios. Y para aquellos que no conozcáis bien en qué creemos como iglesia, cuál es nuestra declaración de fe, cuál es nuestra visión, nuestros valores, os invito a pasar también por la página web de Cristo Vive, donde viene muy bien explicado, a veces entender bien qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que nos une cuando nos acercamos a la palabra, pues nos ayuda a tener la firmeza de saber qué es, por qué estamos aquí juntos como iglesia. Así que es un buen punto de partida para comenzar el año, ahora en enero, pues el poder afianzar aquello en lo que creemos y garantizar que como iglesia esas raíces que tenemos juntos son firmes y están profundamente arraigadas en la roca que es Cristo. Por lo tanto, queremos comenzar el año juntos, queremos comenzar el año buscando revelación a través de cada una de estas
dimensiones relacionales. Y para no empezar la casa por el tejado, pues pensamos que es fundamental que estos primeros domingos del año podamos hablar de cómo es nuestra relación con Dios, esa dimensión vertical de la que mencionábamos hace un momento, cómo es nuestra comunión con Él. Pero antes de preguntarnos cómo estamos juntos, la palabra de Dios también nos obliga a hacernos una pregunta quizás más profunda y personal, que es ¿cómo estoy yo con Dios? Porque la Biblia es muy clara en esto. No puede haber una verdadera comunión horizontal si antes no hay una comunión vertical real. No podemos caminar juntos como iglesia si cada uno no está en primer lugar caminando con el Señor. Es el Señor lo que nos une. Es el Señor lo que nos tiene en común aquí. Personas de tan diferentes lugares, culturas, naciones, edades. Somos muy diferentes. En la sociedad de hoy en día, ver a personas tan diversas juntas, siguiendo un mismo camino, un mismo rumbo, pues es extraño. Normalmente cada uno se relaciona más con aquellos afines. Sin embargo, cuando venimos a la iglesia nos sentimos familia, pero somos muy diferentes. Tenemos algo en común, por eso hablamos de comunidad, algo en común que nos une, y es el Señor. Así que si no estamos caminando con el Señor, es muy difícil que vivamos una unidad también entre nosotros. Imaginaos una rueda, ¿vale? Una rueda de bicicleta. Cuando el centro de la rueda, cuando el eje de la rueda está firme, todos los radios que van alrededor pues están en su sitio. Pero cuando el centro se desplaza de su lugar, todo lo demás se desajusta. Y en la vida cristiana, Dios no es un radio más, Él es el centro. Por eso no es casualidad que queramos empezar este primer bloque del año no hablando de actividades, de ministerios o de proyectos, sino de nuestra relación con Dios. Y quería haceros una pregunta, que no hace falta que me contestéis ahora mismo, pero para que reflexionéis. ¿Qué significa realmente tener comunión con Dios? ¿Es sentir algo? ¿Es cumplir con ciertos hábitos? ¿Es venir a la iglesia los domingos? Son preguntas que nos pueden venir a la mente. A veces tenemos un lenguaje eclesial en el que estamos muy acostumbrados a escuchar, pero cuando nos paramos y analizamos la frase, no es una frase que esté en el idioma natural de la sociedad hoy en día. Tener comunión con Dios, ¿qué significa esto realmente? Y para responder a estas preguntas y tener un poco de claridad a lo que estamos hablando, no vamos a responder desde nuestras ideas, ni desde nuestra cultura, ni siquiera desde nuestra experiencia, sino que vamos a ir a la palabra de Dios y que sea Dios el que nos diga qué es lo que significa. Así que me gustaría que me acompañaseis a un pasaje que se encuentra en el libro de Marcos, Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. Marcos 12, 29 y 30. Lo tenéis en la pantalla. Dice así: Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estos son los dos versículos en los que nos vamos a centrar en esta mañana. Estos versículos son clave porque nos sirven de nexo en común para las próximas semanas, más o menos hasta final de febrero, en este primer bloque en el que vamos a hablar de la comunión con Dios y que nos gustaría animaros a que como iglesia pudiésemos hacer un ejercicio juntos, que podamos aprendernos de memoria estos dos versículos, como hacíamos en la escuela dominical. Aquellos que pudisteis estar desde niños en la escuela dominical, seguro que recordaréis cómo los maestros pues, nos enseñaban versículos de la Biblia. Algunos quizá no lo vivisteis, pero pues es algo que solemos hacer de forma habitual. Y es verdad que hoy en día en nuestra sociedad se está perdiendo un poquito ese ejercicio de memorización. Tenemos acceso a
toda la información que queramos a golpe de clic, entonces hoy en día es menos necesario memorizar. Pero a nivel personal os puedo decir que yo estoy muy agradecido a mis profesores de escuela dominical cuando me ayudaban a aprenderme esos versículos de la Biblia. Quizás de niño me costaba un poquito más y no le veía tanto el sentido, pero después de mayor, cuando ha habido momentos en mi vida en los que en un momento de necesidad han venido esos versículos a mi mente y el Señor me ha hablado a través de ellos, os puedo decir que lo he agradecido mucho. Así que como iglesia, pues queríamos hacer un poco este ejercicio de, pues de aquí a finales de febrero, que juntos podamos aprender estos 2 versículos y memorizarlos. Para aquellos que os animéis, pues genial, los que no, no pasa nada, ¿eh? Volviendo al texto, este pasaje que tenemos hoy nos recuerda que la comunión con Dios no es una experiencia parcial ni ocasional, sino una relación total y exclusiva que nace de amar a Dios con todo lo que somos y que solo desde esa comunión la Iglesia puede caminar unida en la misión. Así que estos 2 versículos no son solo un mandamiento más. Jesús nos dice que este es el primero y el más fundamental de los mandamientos, el que sostiene todos los demás. Así que si queremos entender qué significa tener comunión con Dios, tenemos que escuchar lo que Jesús nos está diciendo aquí. Y en primer lugar, empezando con el versículo 1, vemos que la comunión con Dios comienza escuchando. Si pasas en la siguiente diapositiva. Perdón, me he pasado, me he olvidado. La siguiente. Esto ya lo he pasado. La comunión con Dios comienza escuchando. El versículo, ¿cómo comienza? Dice, oye, Israel, oye. En hebreo, esta palabra significa Shema, o se dice Shema. Y Jesús está citando, cuando dijo estas palabras, está citando unos versículos de Deuteronomio, capítulo 6, en el Antiguo Testamento, que empezaban así, Shema Israel, oye Israel. Y el significado de esta palabra, para los hebreos que escuchaban esto, no era solo oír, escuchar. Quizás hoy cuando leemos el pasaje, oye Israel, pues pensamos en que están escuchando. Para ellos, Shema significaba escuchar con atención, comprender lo que te están diciendo y responder en consecuencia. En una sola palabra condensaban mucho más de lo que nosotros entendemos cuando simplemente escuchamos oye o escucha. Hay un vídeo cortito en Proyecto Biblia que resume esta palabra en 3 minutos, es muy interesante y os invito, si tenéis 3 minutos, pues que lo podáis ver. Ahí nos recuerdan que en el hebreo antiguo no existía una palabra aparte para obedecer, que significase cumplir los deseos de alguien que con autoridad me está pidiendo que haga algo, ¿no? En hebreo, cuando alguien quiere decir, te escucho y haré lo que tú me pidas, solo usaban la misma palabra, Shema, porque para ellos escuchar y obedecer eran 2 caras de la misma moneda. No se entendía una cosa sin la otra. Es por eso que muchas veces cuando veis en el Antiguo Testamento que los profetas dicen que el pueblo de Israel oía, pero no escuchaba, que tiene oídos, pero que no oye. ¿Cuántas veces hemos leído, este pueblo tiene oídos, pero no oye? Lo que están queriendo decir con esta palabra es que les entra por un oído y les sale por el otro. Que escuchaban, pero que no oían. Que no shema, que no cumplían con aquello que estaban escuchando, ¿no? Para ellos era algo relacionado y el pueblo supuestamente estaba escuchando, pero no estaba actuando en consecuencia. Entonces, el pueblo tiene oídos, pero no oye. ¿Y cómo aterrizamos todo esto para nosotros hoy en día, en el siglo XXI? Porque es interesante conocer cómo entendían ellos en el pasado esto, pero ¿cómo nos afecta hoy a nosotros en nuestro día a día? Pues en primer lugar, recordando que la comunión con Dios no comienza con nosotros dirigiéndonos a Dios y hablando con Él. En primer lugar, empieza escuchando a Dios con atención, buscando comprender en profundidad lo que Él ya nos está diciendo, porque Él se dirige a nosotros primero. Y respondiendo en consecuencia, respondiendo en obediencia en aquellas cosas que nos pide, que nos demanda.
Acordaos de lo que vemos en Primera de Juan, capítulo 1. Vemos en el versículo 6 que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Y en el capítulo 2, versículo 6 nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dios sabe cuál es el plan mejor para nuestra vida y nos llama a cumplir con ese plan. Pero si decimos que tenemos comunión con Él, pues es porque entendemos lo que nos está diciendo y queremos llevarlo a cabo. Como decíamos antes, vivimos en una sociedad muy ruidosa, hay mucho ruido alrededor, en el día a día, mucha información, muchas opiniones, muchas voces, incluso dentro del mundo cristiano, no hablo solo de los periódicos o los telediarios, dentro del mundo cristiano nos encontramos muchos mensajes y en muchas ocasiones bastante diferentes. Pero una cosa es escuchar mensajes cristianos y otra muy distinta es escuchar a Dios. No os fiéis de lo que yo os diga aquí en esta mañana. No os fiéis de cualquiera que se suba aquí y os diga cualquier cosa, porque nos podemos equivocar, porque podemos cometer errores. Lo importante es escuchar a Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? No hay comunión con Dios sin una actitud humilde de escucha obediente de su palabra. Podemos venir todos los domingos a la iglesia, podemos cantar, podemos incluso estar sirviendo en ministerios y aún así no estar escuchando realmente la voz de Dios. Porque escuchar implica, en primer lugar, estar dispuestos a que Dios en ocasiones nos tenga que corregir, nos tenga que confrontar y nos tenga que transformar. Pero Jesús no solo dice que escuchemos con atención en este versículo, también nos dice quién es el Dios al que debemos escuchar. Y esto nos lleva al punto número 2. Perdona, Ran, que no sé cuándo tengo las diapositivas y se me olvida avisarte. En el segundo lugar, vemos que la comunión con Dios es exclusiva. El Señor uno es. Cuando Jesús dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, está afirmando algo más que simplemente el monoteísmo. Nos está recordando que Dios no acepta compartir el trono de nuestro corazón. Él no es uno más en nuestra vida, no es un complemento, no es un añadido espiritual. La comunión con Dios exige exclusividad. Y eso creo que era una diapositiva. En nuestra cultura no solemos adorar ídolos de piedra, como vemos antiguamente en muchos versículos. No sé si os pasa, pero yo cuando leo ciertos pasajes de la Biblia, pues desde mi perspectiva actual me sale el juicio fácil. Estos israelitas y los pueblos de alrededor cogiendo estatuas que ellos mismos habían fabricado y las adoran como si fuesen sus dioses. Por favor, es algo bastante obvio que no... O incluso el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, como Moisés no bajaba del monte, pues bueno, cojo aquí este oro, me hago un becerro y empiezo a adorar como mi Dios, ¿no? Como si fuese el Dios que está ahí con Moisés ahí arriba. Madre mía, ¿de verdad? Con una estatua, con un ídolo que se hacían y lo adoraban como si fuese su Dios. En estos momentos, si lo traslado al siglo XXI, pues es difícil hoy en día en nuestra cultura, en nuestro contexto social, encontrarnos con algo así. Pero hoy seguimos adorando a otros dioses con minúscula. La comodidad, la estabilidad económica, el tiempo libre, el éxito profesional, el éxito personal, acompañado, por supuesto, de cómo lo vendemos en nuestras redes sociales para que parezca que todo es maravilloso. La cultura del ocio, la cultura de la belleza física. Hay muchos elementos que, sin ser malos en sí mismos, se han convertido en algo tan importante en nuestras vidas que nos quitan muchísimo tiempo de nuestro día. Y luego, sin embargo, como cristianos, muchas veces decimos que nos cuesta mucho tiempo encontrar 20 minutos al día para buscar a Dios, para leer su palabra e intentar escuchar qué es lo que nos quiere decir. ¿Cuándo convertimos algo en un ídolo? Cuando se vuelve algo tan importante para nosotros que nos resta tiempo de todo lo demás que es importante
porque nos centramos mucho en ese elemento. Y no tiene por qué ser una talla de madera o de piedra que hayamos creado con nuestras manos. Pueden ser cosas que simplemente están ocupando un lugar demasiado importante en nuestro corazón. Y estamos perdiendo relaciones, estamos perdiendo a Dios mismo, y decimos que no tenemos tiempo para esto, pero sí tenemos mucho tiempo para estas otras cosas. Son ídolos porque desplazan a Dios de su lugar y lo dejan reducido a un recuerdo entre semana y con suerte a un ratito los domingos. Así que muchas veces no estamos negando a Dios, pero le estamos desplazando del centro. Y esto, por supuesto, no quiere decir que ahora todos tengamos que dejar toda nuestra vida a un lado, que nos encerremos en monasterios o en lugares apartados y que nos concentremos solamente en Dios, que seguro que nos vendría genial y le podríamos conocer mucho mejor, pero nos alejaría mucho del mundo en el que vivimos. A ver si podéis repetir conmigo. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la palabra de Dios encontramos equilibrio. Necesitamos a Dios, necesitamos buscarle, necesitamos conocer más de Él, necesitamos escuchar su voz y entender su palabra. Pero también necesitamos la compasión y la misericordia por aquellos que están perdidos, igual que Él la tuvo conmigo, igual que la tuvo contigo también. Entonces, ¿es Dios verdaderamente el centro de tu vida? ¿O simplemente ocupa una parte más que a veces tenemos que adaptar y encajar con el resto? Es importante que nos hagamos esta pregunta. Jesús define cómo se vive esa relación exclusiva con Dios, no con una parte de nuestra vida, sino con todo lo que somos. Y Él es quien da sentido a todo lo que gira a nuestro alrededor. Y aquí es donde pasamos al siguiente punto, al punto 3, que nos dice amar a Dios con todo. Y vemos 4 dimensiones de lo que es la comunión con Dios. En primer lugar, pasa al siguiente, amar a Dios con todo tu corazón. En la Biblia, el corazón es el centro de los deseos, de las emociones, pero también del entendimiento, de la sabiduría, de las decisiones y de las motivaciones. Ellos tenían un concepto diferente al que tenemos nosotros de corazón. Cuando hablamos de corazón hoy en día hablamos de sentimientos, hablamos de emociones, pero para ellos todo el concepto de razonar, de pensar, del intelecto, radicaba también en el corazón. Jesús nos está diciendo que la comunión con Dios no es solo obedecer normas sin más, sino realmente amarle profundamente y decididamente. Amarle de corazón y amarle con decisión. Podemos pensar en un ejemplo bastante claro en la Biblia. Decidme, a ver si me sabéis responder. ¿Había alguien que encontremos en la Biblia que cumpliese con muchísima precisión absolutamente todos los mandamientos que encontraban en la palabra? Que lo intentasen, nosotros diríamos que lo intentasen. Ellos estaban convencidos de que lo cumplían. ¿Quién es? ¿Lo he escuchado por ahí? Los fariseos. Cumplían todo externamente a rajatabla y sin embargo tenían el corazón muy lejos de Dios. Ese fue el gran problema de los fariseos. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, llegaron muchos recaudadores de impuestos y pecadores y se sentaron juntamente con Jesús y con sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, le dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto era un versículo del Antiguo Testamento que ellos se sabían de memoria, lo recitaban y sin embargo no lo estaban aplicando. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios no ha venido a buscar a aquel que ya se cree sano y que no tiene ningún problema.
Él ha venido a salvar y a rescatar a aquellos que reconocen que le necesitan. Dios no solo quiere nuestras buenas acciones externas, como podían hacer los fariseos. Él quiere nuestro corazón. ¿Qué hay detrás de tus acciones? ¿Qué hay detrás de tus motivaciones? ¿Qué es lo que te mueve cuando tomas decisiones en tu día a día? Para Dios, una buena acción no es suficiente si la motivación es incorrecta. Él quiere tu corazón. El segundo subpunto de este punto, amar a Dios con toda tu alma. Y el concepto de alma, hoy en día, el que tenemos hoy, proviene de mucho tiempo después de que se escribiese inicialmente este pasaje en el Antiguo Testamento. El concepto que hoy tenemos de alma viene más bien de Grecia, de Platón, y razonarlo desde esa perspectiva, pues en ocasiones nos ha hecho un poquito de daño, por no entender qué es lo que querían decir los autores originales de la Biblia cuando escribieron sobre el alma. Alguna vez lo hemos hablado en la iglesia, pero como está el pasaje lo recordamos. La palabra utilizada para alma en estos versículos era nefesh, que en su significado más literal era garganta. Pero también se usaba con la noción más integral del concepto persona. Cuando se decía que eran 40.000 nefesh, pues eran 40.000 personas, 40.000 gargantas. Ellos usaban la idea de persona como garganta porque para ellos todo su yo dependía de aquello que les daba vida. Y la comida y la bebida, todo aquello que les mantenía con vida, ¿por dónde tenía que pasar? Por la garganta. Pues entonces, contar gargantas era como contar personas, porque todo lo que pasa por la garganta te mantiene con vida, ¿no? Todo lo que soy, mi yo completo, desde su forma de pensar, todo lo que les daba vida, iba implícito en este concepto de nefesh, alma. Por lo tanto, era una noción integral del yo, desde la parte más física y externa de la persona, a la parte también más profunda, lo que soy, lo que pienso, lo que tengo. Cuando, sin embargo, si pensamos el concepto griego de alma, que es el que más comúnmente hoy en día conocemos, lo asociamos más bien a algo espiritual, a algo etéreo, el alma, ¿no? Es como que el alma y el físico pues, están separados y no son el mismo concepto. Pero bíblicamente cuando leemos este pasaje, donde nos dice que debes amar a Dios con toda tu alma, literalmente lo que está haciendo es plantearnos cómo utilizar todo lo que somos, todo lo que tenemos en nuestro día a día, en nuestra vida terrenal, para amar a Dios. Y esto nos lleva de alguna forma a ser conscientes de que le pertenecemos a Él, que todo lo que Él nos ha dado lo queremos usar para su gloria. Cuando abres tu casa para hacer, por ejemplo, un oasis, un grupo de hogar, estás amando a Dios y estás amando a otros, con lo que tienes, con tu hogar. Cuando ayer tantas personas pudieron venir a donar sangre aquí con la Cruz Roja, estás siendo de bendición, estás mostrando amor por otros, para otros que necesitan esa sangre. Sabéis que nuestra sobrinita pues, ha pasado con varias operaciones de corazón este año último, bastante serias, y en la segunda sobre todo necesitó muchas bolsas de sangre para salir adelante. Gracias a gente que dona para que ella pueda estar aquí hoy. Cuando tú donas sangre, estás siendo de bendición, estás mostrando amor. Y de paso, recuerdas también cómo hubo alguien que derramó su sangre por ti, para darte vida. No es algo etéreo, ni solamente espiritual. Es algo completamente físico y material. Podemos dar de aquello que tenemos para amar a Dios y para amar a otros. Amar a Dios con toda tu alma es poner toda tu realidad vital y material a su servicio para bendecir a Dios, para amar a Dios. Y normalmente, si le amamos a Él, Él nos suele derivar a que amemos y bendigamos a otros también. ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo estoy utilizando mi vida y todo lo que tengo en mi comunión con Dios? ¿Estoy poniendo a disposición de Dios mi tiempo, mis dones, mis habilidades, mis posesiones, para servirle a Él
y para servir a los demás? Podemos tener fe y aún así en muchas ocasiones no vivir una comunión real con Dios. Y es algo que también tenemos que plantear y tenemos que recordar, porque aquí nos está pidiendo que amemos a Dios con toda nuestra alma, con todo lo que somos. A continuación, con toda tu mente. Y es curioso que Jesús incluye en este versículo esta parte de con toda tu mente, cuando en el texto original que está citando en Deuteronomio no aparece. De esta forma, digamos que engloba todo lo recogido anteriormente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, pero Jesús decide ampliar el significado, pensando en la necesidad que tenía su audiencia en ese momento. Y esto es algo que vemos que Jesús hizo en muchas ocasiones cuando se dirigía a multitudes, cogía un pasaje del Antiguo Testamento y lo ampliaba para darle un sentido actual a las personas que lo estaban escuchando, y también lo hace con este pasaje. Por lo tanto, Jesús quiso hacer explícita la importancia de la comunión y el amor a Dios desde un plano también intelectual, con toda tu mente. Porque Dios no quiere una fe superficial. Dios no quiere una fe ciega, que obedezcamos sin ningún tipo de sentido ni comprensión. Como me dicen que tengo que hacer esto, lo hago y punto. No una fe débil que se base en conjeturas y suposiciones. Quiere una fe razonada, probada y cimentada fuertemente en la roca, que no se tambalee ante las dificultades de la vida. El problema de tener una fe superficial no es que no tengas fe, es que cuando vienen problemas, ¿qué pasa contigo? Hemos visto y conocemos pasajes de la Biblia, ¿no? Como el hombre que construye su casa sobre la roca y sobre la arena. ¿Qué pasa cuando viene la tempestad? Que todo aquello que dices creer, si no tiene un fundamento, se viene abajo. Amar a Dios con la mente es, en primer lugar, pensar bíblicamente. Que la palabra de Dios sea el marco desde el cual interpretamos la vida, la verdad, el bien, el mal, el sufrimiento, tantas cosas que nos pueden preocupar en nuestro día a día. Que la Biblia sea el marco desde el cual podemos interpretar qué es lo que dice Dios acerca de esto. En segundo lugar, necesitamos también discernir la cultura, aprender que aquello que honra a Dios no depende de momentos culturales, sino de lo que Dios ha dicho. La cultura conforma nuestra manera de pensar constantemente y vivimos en una cultura, no podemos escapar de ella. Intentamos pensar cómo pensaban otros en la cultura, pero nos es extraño porque vivimos en la cultura en la que vivimos. Y por eso es importante entender que la cultura conforma nuestra manera de pensar constantemente. Y es importante enfrentar esto, enfrentar lo que nuestra cultura nos dice, con lo que a la luz de la palabra podemos ver que Dios nos dice. Discernir la cultura es, por lo tanto, vivir con los ojos abiertos y con la Biblia abierta, y contrastar. Someter, en tercer lugar, nuestras ideas a la palabra. Aceptar que Dios tiene una razón, incluso cuando no estemos de acuerdo, o no lo entendamos, o simplemente nos incomode. Y no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me pasa, y me pasa más a menudo de lo que me gustaría. Hay cosas que desde mi concepto cultural, como yo digo, cuando me acerco a la palabra no entiendo. ¿Por qué esto es así? Pero es en esos momentos que tengo que recordar que la Biblia nos dice que nuestro pensamiento está afectado por el pecado. Sabemos que Dios busca nuestro bien. Sabemos que nos dejó su palabra como guía. Y por lo tanto, aunque a veces mi entendimiento choque con lo que yo leo en la palabra, tengo que intentar profundizar un poco más y entender qué es lo que me está diciendo aquí. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo revelar a través de su palabra? Porque su palabra es confiable para mí. No debemos usar la mente para intentar justificar lo que quiero creer, sino más bien usar la palabra para alinearnos con lo que Dios está revelando en ella. No es fácil de hacer y es muy fácil de decir, pero es algo a lo que estamos llamados. No hay comunión profunda con Dios sin una relación seria
con su palabra. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso, cuando la comunión se fortalece, sobre todo cuando nuestra mente es renovada a través de la verdad bíblica. Y el cuarto elemento, con todas nuestras fuerzas, con todas tus fuerzas. Si el alma se refería a un concepto más global, integral, físico y material de lo que estábamos pensando en un inicio, con nuestras fuerzas también se enfoca mucho en aquello que tenemos, pero quizás desde una perspectiva menos material. ¿Cómo usamos nuestra energía? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo usamos nuestras capacidades? ¿Cómo usamos todo lo que somos? La palabra que utiliza para el pasaje para decir con todas nuestras fuerzas, nosotros lo interpretamos como fuerzas. Pero en realidad es un adverbio que amplifica cualquier otro concepto. Era una palabra, meod, que se utilizaba para amplificar cualquier cosa. Soy muy fuerte, soy meod fuerte. Soy muy sabio, soy meod sabio. Y en este texto dice, amarás a Dios con todo tu meod. Es como decir, con toda tu muchez. Con todo lo que eres, con todo aquello que tienes, que piensas, que actúas, con todas tus fuerzas, con toda tu energía. Por eso tradujeron fuerzas. Con todo aquello que Dios te ha dado, con todas tus capacidades para amar a Dios. ¿En qué se va realmente tu vida? ¿En qué dedicas el mayor tiempo posible? Porque normalmente a lo que más dedicas tus fuerzas, a lo que más dedicas tu tiempo, normalmente suele ser aquello que más amas, aquello a lo que más importancia le das. La comunión con Dios se demuestra con una vida rendida. No solo con emociones espirituales que en ciertos momentos podemos tener, sino realmente con una dedicación decidida. Y cuando una iglesia vive de esta forma, con estos 4 elementos que acabamos de escuchar, cuando sus miembros aman a Dios con todo lo que tienen, con todo lo que son, algo sucede inevitablemente. Y es el último punto, creo, el 4. La comunión con Dios produce unidad en la iglesia. La Biblia nos enseña que la comunión vertical de la que estamos hablando en esta mañana con Dios produce a su vez una comunión horizontal entre los hermanos. Juan dice, nuestra comunión es con el Padre. Y luego dice también, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Si tenéis comunión con el Padre, luego mucho más fácilmente tendremos comunión entre nosotros. Muchos conflictos que surgen en las iglesias no son principalmente problemas de carácter, sino problemas de comunión con Dios. Todos tenemos nuestro carácter, algunos más fuerte, otros no tanto, pero realmente cuando hay una profunda comunión con Dios, somos capaces de dejar esas diferencias a un lado para tener comunión entre nosotros. Sin embargo, cuando nuestra relación con Dios se vuelve intermitente, por no decir inexistente, es mucho más fácil que nuestras diferencias nos separen. Una iglesia que busca a Dios junta, camina junta. Una iglesia que profundiza en la palabra de Dios junta, camina junta. Si queremos estar juntos como iglesia en la misión, necesitamos volver una y otra vez a lo esencial, amar a Dios con todo. Tal vez en esta mañana el Señor nos está llamando a reordenar nuestras prioridades. Tal vez nos está llamando a recuperar tiempos de escucha, tiempos de acercarnos a la palabra de Dios y tener comunión con Él. Tal vez nos está llamando a dejar de vivir una vida fragmentada, en la que yo tengo mi cajita de Dios, mi cajita del trabajo, mi cajita de la familia, y parece que cada cosa van por separado. Y soy uno cuando voy al trabajo, y soy otro cuando vengo a la iglesia, y soy otro cuando estoy en casa. Y nos está llamando quizás también a volver a ese primer amor. No por obligación, sino por amor. Jesús no nos dio estos mandamientos que acabamos de leer para aplastarnos,
tienes que hacer esto de esta forma y otra, sino para mostrarnos el camino de una vida plena, de una vida en la que todo aquello que es secundario realmente se vuelve secundario, y una vida en la que todo lo que realmente es importante para la eternidad también es importante aquí físicamente. Amar a Dios con todo no es una carga, es un privilegio. Y hoy delante de Dios, ¿podrías honestamente decir que le estás amando con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Yo personalmente no. No sé vosotros, yo no podría. Pero es algo a lo que estoy llamado y es algo a lo que sé que poquito a poco tengo que trabajar. De forma consciente, no porque lo hayamos alcanzado ya, ¿no? Como también decimos, sino porque sabemos cuál es nuestra meta, hacia dónde debemos ir. Si cada uno de nosotros cultiva una comunión viva y real con Dios, entonces sí, estaremos juntos como iglesia, unidos en la misión para la gloria de Dios. Que el Señor nos lleve de la mano en este año para vivir esta comunión juntos cada día.